como la creación también de la culpa con el pecado, Sí, con todo, hay una sí, manipulación y un sometimiento, es disciplinar. exacto, exacto. El tema es un tema bueno, que a Nietzsche, ahí digo, a Foucault le interesará mucho, pero luego ello le llevará bueno, a un curso que particularmente a mí es el que he trabajado más. Bueno, he escrito un libro, digamos, que trata también indirectamente de este curso, que es la hermenéutica del sujeto, ¿no? Pero la hermenéutica del sujeto, Foucault plantea varias cosas, digamos, importantes. Eh, una cuestión es, y aquí sí que hay un cierto cambio, y él mismo lo reconoce, que no entiende solo el sujeto como sujeción, sino que puede haber un sujeto ético que sea como una práctica de libertad. O sea, puede haber una construcción de un sujeto ético. O sea, es decir, hay la posibilidad de que el sujeto, entendiendo también por sujeto, el ser capaz, digamos, de hacerse de uno mismo objeto de conocimiento y objeto de transformación, sea, digamos, una práctica de libertad. Que esto sí que es una cosa totalmente nueva y que la referencia que encuentra Foucault para lo que es esta práctica de libertad son las escuelas alejandrino-romanas, o sea, estoicismo, epicureísmo y cinismo. Es decir, Foucault ve en estas escuelas vamos a ver, no un modelo, porque él dice explícitamente primero, que ni él da modelos, ni podemos tomar un modelo, digamos, para el siglo XX de lo que se hacía, digamos, en el siglo II, ¿no? Pero sí que le plantea, o sea, la posibilidad, y es lo que plantea él, o sea, todas estas escuelas, y aquí también, fíjate bueno, también hay toda igual una diferencia aquí con Nietzsche, en el sentido que, por ejemplo, Nietzsche a la palabra ascetismo le da sentido negativo, pero Sí. con alguna ambigüedad, porque de hecho en la genealogía moral, de hecho en algún momento, él dice que pone el ascetismo o su ascetismo al servicio, digamos, de su trabajo filosófico, ¿no? Pero lo que planteará Foucault es que estas escuelas hay un trabajo ascético de autodominio, es decir, que incluso la autodisciplina surgirá digamos, dentro de estas escuelas como una práctica de libertad en el sentido de que una persona libre ni es un esclavo de los otros, ni es un esclavo, digamos, de sí mismo, ¿no? Y sobre todo en el tomo 2 y en el tomo 3 de la historia de la sexualidad, que al final no hablará demasiado de sexualidad. Luego en el tomo 4 que hablas tú, que habla de la carne, sí que volverá y que Nietzsche publicará pues 7 años después del primero, pero es lo que pasa, que él le interesa la cuestión de lo que llama el cuidado de sí, las tecnologías del yo, y verán estas prácticas una posibilidad de autodisciplina, digamos, para ser más libre, para ser capaz de decidir, digamos, la vida que quieres llevar. Y aquí sí que hay un punto, digamos, también interesante, que lo que lo que Foucault considerará que hará el El cristianismo, acto pasivo. exacto, lo que Foucault considerará que hará el cristianismo será reciclar todo lo que planteaban estas escuelas, pero con, 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 con un sentido totalmente diferente. Primero, que todas estas prácticas se pondrán al servicio de la virtud fundamental que las escuelas estas no tenían, que es la obediencia al sacerdote. O sea, todo el autodominio y la autodisciplina no serán una forma, digamos, de poder practicar la propia libertad y ser más libre, sino que se pone al servicio de lo que llaman la salvación y además tiene que estar regido por la obediencia a la ley de Dios y la obediencia, digamos, al sacerdote. Y esto será, digamos, el poder pastoral. Pero claro, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado con el poder pastoral?
Eso, Porque, eso, eso, eso justo de lo que estaba pensando, porque digo, cómo se traslada todo ese claro, sistema, ese mecanismo de poder que realmente es impresionante y que de hecho es, durante la historia, es como que tuvo mucho más dominio, mucho más ejercicio del poder con más peso que hasta en su momento soberanos, reyes, ¿no? Digamos, sí, sí, todos sí, han exacto. dependido de eso. Claro, entonces, lo que va analizando, de hecho, Foucault, y que luego, por ejemplo, lo que te decía, que lo ha analizado muy bien también Nicolas Ross, por ejemplo, con respecto a su historia crítica de la psicología, porque al final el poder pastoral ya no lo tiene la Iglesia, porque evidentemente el poder de la Iglesia en las sociedades liberales, que de hecho son de las que hablas justamente, evidentemente aquí hay todo un análisis también muy interesante de otro tipo de sociedades, del totalitarismo, del estalinismo, del nazismo, pero bueno, sobre todo las sociedades liberales es que el poder pastoral Y pasa... te hago un Sí, paréntesis ahí. sí, Igual no hay en todos esos totalitarismos y en distintas formas de gobierno, se sostiene una idea de el pastor igual, ¿no? De exacto, exacto, sí, sí. el ídolo que marcamos y Exactamente. que nos guía. Sí, sí, es que él, por ejemplo, lo ve, por esto te decía que esto también es muy interesante, porque, por ejemplo, en el nazismo y en el stalinismo, claro, se mantiene el poder soberano claramente y un poder soberano muy combinado, digamos, con un poder disciplinario y como figura, digamos, también importante lo del pastor, o sea que Stalin, Hitler aparece también como una especie de combinación entre monarca y pastor, ¿no? Que también, o sea, bueno, de alguna manera llama a la salvación de una clase o a la salvación de una raza. Y aquí, claro, lo que considerará Foucault es que esto se va desplazando, por una parte, a la familia. Es decir, la familia cada vegada o cada vez cumplirá más este papel de transmitir, digamos, pues es esta idea, digamos, de lo que está bien, de lo que está mal, y por otra parte en figuras pues como el psicólogo, bueno, lo que sería, digamos, la normalización, porque la Claro, vertiente sería el psicólogo, el educador social, el psiquiatra y el propio Estado. De hecho, cuando habla, por ejemplo, eh, aquí hay una cosa muy curiosa que, digo, aquí en España, eh, que cuando habla el ministro de Sanidad, al que yo por otra parte respeto bastante, ¿no? O respeto, es decir, no es una crítica a lo que hace, pero aparece como un cura cada día prácticamente. Sí, sí, porque el mensaje de la pandemia, de que cada uno pues, se tiene que responsabilizar, de que no esté, o sea, y el tono realmente es un tono mucho de poder pastoral, ¿no? que acá se habla mucho de salen a hablar y que parece que es tu papá el que Sí, sí, sale sí, con el el dedo, te dice paternalismo. que Sí, 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 apareció sí. como toda esa figura de vuelta y que en cuanto vos como hijo no hiciste caso, ya me enfurezco y te lo digo por las Sí, sí, malas, entonces. sí. Exacto. Lo mismo no fumar, o sea, quiero decir que hay como una especie de paternalismo que hace que el propio Estado y toda una serie, digo, la familia, pues el psicólogo, porque el psicólogo también es otro tema interesante, ¿no? Juegan, digamos, este papel normalizador, ¿no? Claro, Eh, porque o sea, sigue esta consideración de la minoría de edad kantiana, es decir, ustedes no pueden ser claro, responsables por ustedes mismos, entonces nosotros tenemos que estar con como el Leviatán, con, con todos los claro, poderes en la mano para bajar línea, porque, o sea, pero esa es la fíjate, concepción de ciudadano que tienen. sí, pero fíjate que justamente Kant, en su texto, que es la ilustración, es lo que dice, que nos Claro, tenemos sí, sí. que emancipar de los tutores. Y de hecho, bueno, quiero decir que en los dos últimos años, Foucault, por una parte,
en su penúltimo curso, el gobierno de sí y de los otros, se dedicará mucho, digamos, a trabajar el texto este de qué es la Ilustración. Incluso Foucault, bueno, Tiene un finalmente... pequeño texto, ¿no? Sí, sí, Sobre... tiene el pequeño texto de qué es la Ilustración, que es un texto muy interesante, y aparte, digamos, en la primera clase, creo que es del curso, del penúltimo curso, se dedicará. Y finalmente Foucault acaba reivindicándose como formando parte de la tradición crítica que iniciará Kant, o sea, casi como un kantiano, ¿no? En el sentido de que bueno, o sea, lo que tenemos que hacer es esta emancipación, ¿no? Es decir, que en estas sociedades liberales, pues, o porque el poder tiende al dominio, por esto te digo que, a ver, yo, respecto, digamos, a la evolución, que también es interesante, que muchas veces se ha hablado de las posiciones políticas de Foucault, yo diría que Foucault inicialmente tampoco le preocupa mucho la política. Cuando es joven se afilia al Partido Comunista porque, bueno, por la influencia, digamos, de Althusser y yo creo que era casi como no sé, como un acto un poco social, porque, bueno, quizás también para rechazar un poco sus orígenes burgueses, pero Foucault no creo que nunca participara de manera demasiado convencida, digamos, al Partido Comunista y estuvo poco tiempo. De hecho, únicamente después de mayo del 68, que él no participó activamente porque estaba en Túnez, que daba clases en Túnez, pero que tuvo una influencia sobre él, hubo unos años, a principios de los 70, que sí que Foucault habla de lucha de clases, habla de marxismo y de alguna manera tiene una cierta fascinación, digamos, por lo que se llamaban los maos, ¿no? Que eran unos grupos maoístas, a veces se dice maoístas libertarios, de unos maoístas muy peculiares, ¿no? Del grupo La Causa del Pueblo, que es el grupo que cristalizó más, digamos, a partir pues digamos, del activismo de mayo del 68, ¿no? Pero esto a Foucault le durará poco. Luego se vuelve muy anticomunista realmente, sobre todo porque una de las acciones fundamentales políticas que realizará Foucault a finales de los 70 y más o antes incluso, será la defensa pues, de los presos políticos de los países del este, presionará mucho al gobierno francés y hay un episodio también que se ha criticado mucho a Foucault, que es lo que se ha llamado su apoyo, digamos, a la revolución iraní, ¿no? En la época del Shah de Persia. Y esto también es un episodio que me gustaría hacer un pequeño comentario, porque Foucault le ofrecen trabajar de periodista para la revista El Corriere della Sera italiano, hacer un reportaje, digamos, sobre la revolución iraní. Hay un movimiento impresionante contra el Shah de Persia y Foucault asiste, pues va un par de veces, habla con gente de la oposición, asiste a manifestaciones y o sea, queda, digamos, profundamente impresionado, digamos, por la energía, digamos, y la fuerza de estas manifestaciones, que millones de personas salen a la calle y se juegan la vida, digamos, en cada manifestación, ¿no? Incluso él habla incluso de la espiritualidad, ¿no? de este movimiento. De hecho, bueno, yo creo que Foucault rápidamente se da cuenta de la derivación que tiene con Khomeini y, bueno, después, pues evidentemente, ya retirará, digamos, una vez, digamos, Khomeini llega al poder, pues bueno, digamos, todas las esperanzas que tenía que de esta revolución podía haber salido algo, ¿no? Pero bueno, será también una experiencia que le marcará. Yo creo que lo que va haciendo Foucault es pasar de un pesimismo político a un cierto, digamos, optimismo ético, en el sentido de que sí que ve la posibilidad de construir este sujeto ético, sí que este sujeto ético, en contra de algunas críticas que le hicieron, no es
que Foucault también utiliza el término estética de la existencia, no es una especie de dandismo, ¿no? Como ser un Baudelaire del siglo XX, porque Foucault tiene muy claro que se ha de resistir, que se ha de poner a las cosas insoportables a nivel de dominio, que este sujeto ético solo se construye, digamos, con los otros. En este sentido, sí, pero que yo creo que Foucault no tendrá demasiada confianza en que pueda salir, digamos, un gobierno, vamos a ver, que sea un gobierno que facilite la emancipación, un gobierno emancipatorio. O sea, que no hay hombre nuevo posible. Y que entonces, pues bueno, los gobiernos liberales, dentro de lo que conocemos, y dentro de gobiernos liberales, entiende también, digamos, el socialismo, porque justamente lo que dice, y esto también es una reflexión interesante, que el comunismo acaba utilizando, digamos, el poder soberano y disciplinario y el socialismo el poder liberal. Pues bueno, que en esta sociedad liberal a la que hay que resistir, a la que hay que luchar con cosas concretas, por esto yo no diría que Foucault se volvió un liberal, porque sí que hubieron pues todos los que, toda una generación, que de hecho muchos eran de la edad, de la nueva filosofía en Francia, que muchos que siguen un trayecto similar a él, que empiezan al Partido Comunista, que luego se pasan a la extrema izquierda y luego se vuelven liberales, que de hecho Foucault no participa, digamos, de este movimiento porque él es muy crítico, digamos, con el poder liberal, pero que de alguna manera, bueno, prefiere, digamos, una sociedad liberal que una sociedad más disciplinaria, más soberana, y que yo creo que lo que piensa él es que hay que trabajar, hay que reivindicar, tanto a nivel de sujeto, creando esta práctica de libertad contra la normalización, como a nivel de colectivos, por ir conquistando, digamos, espacio y manteniendo espacios de libertad contra un poder liberal que de hecho tendirá siempre, digamos, a restringirlos, ¿no? Ahora también como que quedó en evidencia y se reforzaron como tanto los neoliberales o el liberalismo y el socialismo en los países estos comunistas o en sus formas, Sí, como cada uno digamos, se retrajo a sí mismo y se endureció en sus prácticas, y sin embargo cada uno a su modo tiene una sociedad disciplinada o sí, de disciplinamiento, de normalización, y cómo se endureció todo eso en en el rechazo y la negación frente al peligro del otro, ¿no? En esto de sí, el cierre de fronteras, de limitar incluso dentro de, no sé, digo por decir, o sea, si Barcelona no tiene tanta cantidad de contagios como los lugares que están alrededor de Barcelona, entonces no, limitamos el paso, la entrada y salida en la frontera, en los límites, porque el peligro es el otro. Entonces sí, también, sí, en esto que también iba apareciendo del cuidado de sí, del cuidado del cuerpo social también en algún punto, también, no únicamente exactamente. del Sí, sí, individuo. sí, Entonces, bueno, en esto de retirarnos, decir, bueno, como nuestras estadísticas, y en esto también, que no lo hemos mencionado, pero decir, bueno, ¿qué pasa en Foucault cuando hay una manipulación también de esos números, de esas estadísticas? claro. ¿Cómo respondemos también nosotros en esa normalización de las estadísticas? ¿Por qué decimos que un 5% está bien? ¿O quién dice que un 5% está bien y no un 4 o un 6? ¿No? Sí, sí, Y también en esto de, bueno, el cuidado de sí, hoy con este tema de la pandemia y todo, es me cuido en tanto el infierno son los otros. Todo lo que me rodea es el gran peligro, más que nunca, incluso en tanto enemigo invisible, porque el virus, con mis limitaciones y todo, no puedo identificarlo, no puedo ver dónde está. Hay incluso gente que lo transporta y es asintomática. Entonces se genera todo un montón de temas que son obviamente súper interesantes, y que Foucault
obviamente da como la base o da el pie a un montón de pensadores que vinieron después, tanto de corriente francesa, incluso ahora todos los que han debatido sobre este tema de la pandemia y de Sí, los temas sociales,